Alguna vez no había nada. Y de repente, ¡pum!, el universo nació en una explosión. Y, de alguna forma, aquí estamos. Este es un recorrido súper rápido por esa historia increíble. Cómo pasamos del Big Bang a tener ciudades y civilizaciones. Todo inspirado en el genial libro de Bill Bryson. Arranquemos con la pregunta que lo empieza todo, la más simple y la más profunda a la vez. ¿Por qué existe algo en vez de nada? A ver, no hay ninguna ley cósmica que diga que el universo tiene que existir. Durante un tiempo que ni podemos imaginar, no existía. Había, pues eso, nada. Así que el simple hecho de que estemos aquí, de que cualquier cosa exista, ya es el primer y más grande de los milagros. Y la cosa se pone todavía más personal. Para que cualquiera de nosotros esté hoy aquí, hizo falta una cadena de buena suerte biológica sin interrupciones por casi 4.000 millones de años. Pensemos en esto un segundo. Ni uno solo de nuestros antepasados en esa cadena infinita murió antes de tener hijos. Ni uno. Cada uno, sin excepción, logró pasar sus genes justo a tiempo. Es una racha de suerte que desafía cualquier probabilidad. Entonces, ¿cómo le hicimos para pasar de ser simples habitantes de un planeta a medir el universo que nos rodea? Bueno, resulta que la historia de cómo lo logramos es una locura. Está llena de accidentes afortunados, de rivalidades a muerte y de sacrificios que hoy nos parecerían increíbles. Imagínense la escena. Años 60. Dos ingenieros de radio, Penzias y Wilson, estaban hartos de un siseo que no se iba de su antena. Probaron de todo. Hasta se pusieron a limpiar excremento de paloma. Lo que no se imaginaban ni en 1.000.000 de años es que ese ruidito molesto no era una falla técnica. Estaban escuchando el eco más antiguo del universo, la radiación que quedó del Big Bang. Y aquí la historia se pone buena. Mientras Penzias y Wilson no entendían nada, muy cerca de ahí, un equipo de astrónomos en Princeton estaba construyendo un aparato carísimo para encontrar exactamente esa misma señal. Cuando se enteraron de lo que habían encontrado los ingenieros, su jefe, Robert Dicke, solo pudo decirle a su equipo: «Bueno, muchachos, ya nos ganaron. A veces la ciencia avanza por pura chiripa». Pero mucho antes de los radiotelescopios, medir el universo era cosa de héroes. En el siglo XVIII, para calcular a qué distancia estaba el Sol, se organizó un esfuerzo científico mundial sin precedentes. Astrónomos de todos lados se subieron a barcos, cruzaron océanos llenos de peligros, ¿y todo para qué? Para ver un puntito negro, Venus, pasando por delante del Sol, un evento celestial rarísimo. Y si hablamos de mala suerte, la historia del astrónomo Leyentil se lleva el premio. El tipo viajó más de una década, sobrevivió a guerras, a enfermedades, todo para ver el bendito tránsito. ¿El resultado? El día clave, a la hora clave, una nube. Una sola nube le tapó la vista. Y para colmo, cuando por fin volvió a casa, se encontró con que lo habían declarado muerto y su familia ya se había repartido toda su herencia. Todo por una nube. A otros, sin embargo, el destino les sonrió de otra forma. A los topógrafos Mason y Dixon también los mandaron a observar el tránsito, pero terminaron haciéndose famosos por otra cosa. Su trabajo en América, dibujando una línea en un mapa para resolver una disputa de tierras, terminó creando la famosa línea Mason-Dixon, que se convirtió en la frontera simbólica entre el norte y el sur de Estados Unidos. Ok, y mientras algunos miraban a las estrellas, otros empezaron a mirar hacia abajo, a las rocas bajo nuestros pies. Descubrir la edad real de la Tierra y cómo funciona fue un campo de batalla intelectual igual de intenso. La gran pelea era básicamente sobre esto. ¿Cómo se formó nuestro mundo? Unos, los neptunistas, creían que todo se había moldeado por un océano gigante que subía y bajaba. Otros, los plutonistas, decían que no, que la Tierra estaba viva por dentro, que eran los volcanes y el fuego interno los que le daban forma a todo. Y no era una discusión de café, ¿eh? Se jugaban la historia misma del planeta. Y en medio de este debate, un descubrimiento casual lo cambió todo. La esposa de un médico de pueblo, Gideon Mantell, se encontró un diente fosilizado súper raro. Mantell, que era un aficionado a estas cosas, llegó a una conclusión que sonaba a locura. Pertenecía a un reptil gigante extinto. Todavía no se les llamaba dinosaurios, pero el mundo acababa de conocer al iguanodonte. Pero la ciencia en el siglo XIX era un campo brutal. Cuando Mantell murió, un obituario anónimo y súper cruel destrozó su reputación, diciendo que era un científico mediocre y que otros habían hecho sus descubrimientos. Un golpe bajo, incluso después de muerto. ¿Y quién escribió algo tan feo? Pues nada menos que su archienemigo, Richard Owen. Un tipo brillante, sí, pero también despiadado. De hecho, fue Owen quien inventó la palabra dinosaurio, pero también era famoso por robarse el crédito de sus rivales y destruir sus carreras, a veces, como vemos, hasta después de que se morían.
Bueno, ya viajamos por el cosmos y por la historia de la Tierra. Ahora prepárense porque nos vamos a sumergir en lo infinitamente pequeño. El siguiente gran salto nos lleva al interior del átomo, un reino súper extraño donde las reglas de nuestra realidad simplemente se rompen. Pero antes de meternos de lleno en el átomo, hay que hablar de un personaje, Henry Cavendish. Este señor fue, literalmente, el hombre que pesó el mundo. Así como suena. A finales del siglo XVIII, con un aparato muy ingenioso que armó en su cobertizo, fue el primero en calcular la masa de nuestro planeta. Su trabajo fue una genialidad, pero la persona detrás del logro era, digamos, peculiar. ¿Qué tan peculiar? Pues era tan pero tan tímido que el contacto humano le causaba un malestar físico. Evitaba a las mujeres a toda costa y con su personal de servicio se comunicaba dejándoles notitas por escrito. Un recordatorio de que los grandes avances a menudo vienen de las mentes más singulares. A principios del siglo XX, Ernest Rutherford hizo un experimento que cambió nuestra visión de la materia. Disparó partículas a una lámina de oro súper delgada. La mayoría pasaron de largo, como era de esperar, pero algunas rebotaron. Su conclusión fue increíble. El átomo no es una bola sólida, es en su mayor parte espacio vacío, con un núcleo súper denso y chiquitito en el centro. Él mismo dijo que era como dispararle una bala de cañón a una hoja de papel y que la bala rebotara hacia ti. Y esto nos lleva de cabeza al extraño mundo cuántico. El principio de incertidumbre de Heisenberg nos dice algo desconcertante. A nivel subatómico, el universo es borroso. Se puede saber dónde está un electrón o para dónde va, pero nunca las dos cosas al mismo tiempo. Y no es un problema de nuestros aparatos, es una regla de la naturaleza. Al mismo tiempo, Albert Einstein estaba demoliendo nuestra idea del tiempo y el espacio. Su teoría de la relatividad nos enseñó que no son fijos, sino que dependen de quién los mira. Una buena analogía es la del tren. Si vemos pasar un tren casi a la velocidad de la luz, nos parecerá que se encoge y que el tiempo adentro va más lento. Pero para los pasajeros, todo es normal. Es el andén lo que se ve distorsionado. La realidad, literalmente, depende del punto de vista. Hicimos un viaje desde el eco del Big Bang hasta las profundidades de la Tierra, y de ahí al corazón del átomo. Ahora es momento de usar toda esa ciencia para entender la historia más asombrosa e improbable de todas, la nuestra. Y cuando toda esta ciencia nos mira a nosotros, encuentra algo sorprendente. A pesar de todas nuestras diferencias visibles, genéticamente, cualquier ser humano es 99.9% idéntico a cualquier otro. Toda la diversidad que vemos en la humanidad está en esa diminuta fracción del 0.1%. En esencia, todos compartimos el mismo manual de instrucciones. Es que no somos una creación aislada, somos el capítulo más reciente de una historia que empezó con el primer microbio. Cada uno de nosotros es como un archivo andante, un testimonio de casi 4.000 millones de años de evolución. De hecho, para que se den una idea, compartimos cerca de la mitad de nuestro ADN con una banana, porque usamos los mismos procesos químicos básicos para vivir. Y así, al final de este viaje, llegamos a una conclusión que nos deja pensando. Nuestra existencia no es algo garantizado, sino un privilegio de proporciones cósmicas, el resultado de una cadena de suerte casi imposible. Así que la verdadera pregunta no es cómo llegamos aquí, sino ahora que estamos aquí, ¿qué vamos a hacer con esta increíble oportunidad?